Buenos días. Bueno, estamos en esta sesión en el marco del Congreso de la Sociedad Española de Nefrología, que se está celebrando estos días aquí en Palma de Mallorca. Y bueno, quiero agradecer en primer lugar a la SEN por haber elegido Palma de Mallorca, nuestra tierra, como sede para celebrar este congreso anual. Y en segundo lugar, y más importante aún, por dar las gracias por haber contado con nosotros, con la Federación Nacional Alcer, las entidades que forman parte de Federación y en concreto con Alcer y Illes Balears. En esta sesión vamos a tratar temas de pacientes, más que clínicos, sino temas de lo que es la vida, la calidad de vida de los pacientes. Y para ello contamos aquí a mi derecha con dos profesionales de Alcer Baleares, con Elena Muñoz, que es nuestra nutricionista, que lleva muchísimos años en la asociación. La verdad, tiene una gran experiencia en hacer seguimiento nutricional a los pacientes, tanto los que están en diálisis como los que están en ERCA y los que están trasplantados. Luego tenemos a Cristina Gil, que también lleva bastantes años con nosotros y es nuestra psicóloga, que pues esto, damos atención a los pacientes tanto en nuestra sede como en hospital. Y luego tengo a mi izquierda a Antonio Cabrera, que es presidente de Hipofam, que nos va a contar un protocolo interesantísimo que hemos elaborado a través de Federación Nacional sobre el proceso de transición de los jóvenes adultos. Y finalmente tenemos a Juan Carlos Julián, que es vicepresidente de Federación Nacional, y nos va a explicar un estudio muy interesante que se ha realizado a nivel de toda España para poner de relieve la gran dispersión geográfica que padecen los pacientes en diálisis y prediálisis, lo cual complica su calidad de vida, de transporte sanitario, de desplazarse, y se ha hecho un estudio que la verdad es que es muy, muy interesante. Pues empezamos, si queréis, con la primera sesión, con Elena, que nos va a hablar de, ¿lo hacéis juntas?, de la atención a los pacientes, sanitaria, nutricional y psicológica. Empezará Cristina. Bueno, muchas gracias por contar con nosotros. De parte de todo el equipo, es un placer poder estar aquí. Y bueno, primero os voy a explicar un poquito qué es lo que hace la asociación. A ver, ahí. Y luego voy a hablar del trabajo que hacemos desde Alcer en Departamento de Psicología, y luego mi compañera Elena hablará del tema de nutrición. Primero de todo, saber que es una asociación que lo que hacemos es dar apoyo a nuestros pacientes, tanto en hospital como en centros de diálisis y en nuestra sede, a nivel individual y familiar. Y luego también, bueno, es una asociación sin ánimo de lucro y, bueno, se fundó en el 79 y luego se declaró de utilidad pública el 9 de mayo del 84. Actualmente tenemos más de 600 socios. Y bueno, somos un equipo. Aquí podemos ver que tenemos dos nutricionistas, Elena y Andrea. En psicología está mi compañera Inma y yo, Cristina Gil. Y luego en trabajo social tenemos a Martín y a Leonor. Y en educación física, bueno, el educador físico, que es Matías, que se ha incorporado hace poquito. Y bueno, como trabajo social, Leonor se ocupa más de la acogida de los pacientes y de poder explicarle la asociación y los servicios que tenemos, y Martín se ocupa más de la parte de coordinación y de subvenciones. En el caso de psicología, que es donde me voy a centrar ahora, está Inma, que ha entrado ahora este año para hacer unas cuantas horitas, y así podemos complementar un poquito más el trabajo psicológico que ahora en los últimos 2 años ha tenido tanta demanda, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacemos en este servicio? Primero de todo, hacemos talleres en sede, ya sea, bueno, este año, por ejemplo, hemos hecho una mensual de mindfulness destinado a todos los síntomas de ansiedad que pueden tener nuestros pacientes, y también invitando a familiares de estos pacientes si quieren venir. Y bueno, dependiendo de la demanda que tiene que vamos viendo en consulta, vamos creando estos grupos de trabajo, ¿no?
Luego también hacemos charlas junto con los otros compañeros, con nutrición, trabajo social y educador físico, y hacemos charlas en los hospitales a los sanitarios y a los pacientes o familiares de estos pacientes. Y, por último, hacemos talleres en hospitales más específicos de psicología según lo que vamos hablando con los especialistas de nefrología y las conversaciones que vamos teniendo con enfermería de lo que le va pasando a los pacientes que están, por ejemplo, en hemodiálisis y lo que van necesitando. Entonces, buscamos el turno más adecuado para que puedan acudir a este taller. Y bueno, ahora lo último que hemos hecho ha sido enfocado en ansiedad, que es lo que más tenemos ahora mismo, y también una práctica de técnica de relajación para que puedan ir practicando luego en casa, ¿no? Y les hacemos un poco la enseñanza de ello. En total tenemos 15 horas de psicología. Yo me ocupo de 10 horas donde doy atención a los pacientes en consulta de forma individual. Y luego también hago visitas a diferentes hospitales para los pacientes, sobre todo de hemodiálisis. Si hay algún profesional que considera que en consulta necesita que vaya yo como psicóloga, pues también nos coordinamos y voy a esa cita para poder atender a ese paciente. Y luego 5 horitas que ahora está haciendo mi compañera Inma, que es para ir a centros de diálisis a dar apoyo psicológico a nuestros pacientes. ¿Qué sistema de datos utilizamos? Playoff en Alcer nos va súper bien para poder comunicarnos, ya que no siempre estamos todos en la oficina y vamos viendo qué profesionales y qué se está tratando con cada uno de nuestros pacientes. Es una manera de coordinarnos mejor. Y luego en hospitales sí que se está utilizando el Nefrolink, que Elena lo va a explicar mejor. Lo que pasa que en psicología todavía no está el apartado, pero bueno, se está creando. Vale, cantidad de pacientes con atención psicológica. Este servicio de psicología comenzó en 2003 y bueno, luego sí que hubo 2 años, 2015-2016, que no se dio el servicio. Y luego ya volvimos a tenerlo, ¿no? Y bueno, ha ido incrementando, exceptuando el año y medio, 2 años del COVID, que hubo una bajada. Sobre todo porque a los centros de hemodiálisis y eso pues estaba tan restringido, no podíamos ir a visitar a los pacientes y luego también venir a sede, pues muchos pacientes o lo hacíamos online, ¿no? Pero como son a lo mejor pacientes pues, de una edad más mayor, pues era complicado la atención. Bueno, cada año he puesto los últimos 3-4 años para que se pueda ver más claro. Sí que ha ido incrementando. Actualmente tenemos en 2023, lo que llevamos de año, pues más de 100 pacientes atendidos y bueno, quedan todavía 2 meses que seguramente supere la cantidad de pacientes atendidos en 2022. Bueno, el tipo de pacientes que vemos es pacientes que están en hemodiálisis o diálisis peritoneal, luego que son los que visitamos normalmente los hemodiálisis en los hospitales o centros de diálisis y luego diálisis peritoneal pues vienen a consulta. Luego también el primer diagnóstico cuando les han detectado la enfermedad renal, pues sí que normalmente vienen a la asociación. Y bueno, les hacemos la acogida, nuestra compañera Leonor hace la acogida y dependiendo de qué especialista necesita, pues ya le da cita con nosotras. Y preparación para el trasplante. Sí que estamos en contacto con los especialistas de referencia de trasplante y nos piden a veces pues valoración de ver cómo está ese paciente para someterse a un trasplante. Y luego, por supuesto, una vez se ha hecho el trasplante, pues se hace seguimiento, siguen viniendo, vienen a los talleres, bueno, les gusta seguir viniendo. Motivo de consulta. Aquí, bueno, me he mirado este último año, sí que el 90% de los pacientes que tenemos es de ansiedad y, bueno, también combinado con síntomas de depresión o solo síntomas de depresión. Y luego un 40% vienen por una falta de adherencia terapéutica, ¿no? Todas esas fases del duelo, de esa primera noticia que necesitan todavía llegar a la aceptación para poder trabajar de
mejor manera, ¿vale? Y bueno, y paso a mi compañera Elena, que os hablará de nutrición. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, gracias a la SEN y a Alcer por contar con nosotras y poder explicar lo que nuestro día a día. El servicio de nutrición, de entre las actividades que hacemos, es sobre todo asesoría individual, mayor porcentaje de pacientes que atendemos de manera individual. Ahí hacemos una valoración del estado nutricional, el diagnóstico nutricional que queda inscrito en la historia, que es un poco lo que voy a explicar después, implementar el tratamiento nutricional que sea necesario, coordinar interdisciplinar, que al final somos un equipo, estamos en sede los profesionales de Alcer, luego a los hospitales con nefrología y con enfermería y tenemos que hacer este seguimiento conjunto y después el programa NefroLink nos ha ayudado muchísimo a esta coordinación. Y luego las revisiones periódicas que haga falta en función de los casos. Atendemos tanto, como ha dicho mi compañero, tanto en sede, en centros de diálisis y en diferentes hospitales. Luego, además, también puntualmente hacemos talleres de formación, tanto como sesiones a profesionales, bueno, también acudimos a formarnos también nosotros, pero también damos formación. En la Escuela de Hostelería empezamos el año pasado un proyecto muy bonito de formar a los futuros cocineros en temas de alimentación. De ahí salió un libro de recetas también muy interesante. Y aparte también, como mi compañera Cristina, talleres hospitales para pacientes y también para profesionales. Y es un trabajo que cuesta a veces que el paciente acuda a hacer un taller, porque es un día más de venir al hospital, pero cuando vienen y conseguimos tirar de ellos, tiene muy buena acogida. Y luego talleres de cocina, que también cuesta a veces organizarlo, pero es una actividad que tiene mucho impacto y que es muy interesante. Vale. También el servicio empezó en el 2005, desde entonces llevo yo en Alcer haciendo servicio de nutrición. Hemos ido aumentando poco a poco, en principio 20 horas a la semana, desde el 2018 ampliamos a 35, que se incorporó Andrea, 10 horas más, y obviamente ha aumentado el número de pacientes atendido. Tuvimos el mismo bajón por el COVID y post-COVID, que hasta que empezamos a entrar en salas un post, y ahora, bueno, 2023 yo creo que llegaremos a los datos de 2018. Tenemos acuerdo de colaboración firmado con todos los hospitales. Esto ya se consiguió hace muchos años y hospitales de momento de Mallorca. Son Espasa, son Llachel, Manacor e Inca. Y en los centros de Diaverum, Palma e Inca tenemos un contrato con Alcer para que nosotros acudamos, nos tienen contratados. Luego decir como colaboración muy importante, yo creo que ha sido un cambio también como servicio de nutrición, pertenecemos al grupo de nutrición de la Estrategia Balear de la Enfermedad Renal Crónica, que se está trabajando mucho en varias cosas, que es lo que les voy a explicar ahora. También, como ha dicho Cristina, estamos dentro del protocolo de trasplante renal de Son Espasa, que es el hospital que trasplanta, que cuentan con nosotros para atender a los pacientes que sea necesario, y la colaboración con la Escuela de Hostelería, que si queréis, podemos pasar el link al libro de recetas que está colgado y a ver si conseguimos imprimir más para que los pacientes lo tengan, o los socios. Como distribución de pacientes he cogido el ejemplo del 2022, pero más o menos suele ser todos los años parecido. Donde más atención hacemos es más de la mitad de pacientes, son pacientes en hemodiálisis, porque vamos a sala y les atendemos ahí. El resto se reparte pacientes en ERCA y el resto entre diálisis peritoneal, enfermedad crónica avanzada sin llegar a ERCA, trasplante y otros que a veces también, bueno, tienen pacientes con litiasis renal o otro tipo de patologías renales. Es el programa Playoff, que es el que empezamos a funcionar antes de que entrase NefroLink y es el que utilizamos nosotros como asociación para tener cuenta de los socios y demás. Y además, como profesionales, tenemos cada uno nuestro apartado para escribir, hacer seguimiento y compartir con nuestros compañeros un poco el seguimiento. Nos viene muy bien para ver que, como lo ha dicho Cristina, no estamos físicamente todos a la vez porque estamos por horas y tenemos que repartir los despachos. Nos va bien para hacer el seguimiento de quién viene, quién no viene, quién se le ha atendido y bueno, es una herramienta bastante útil y muy rápida. Y por suerte, desde hace no mucho, hace años que tenemos acceso usuario S como personal externo de IBE Salud, o sea, nos consideran personal externo. Tenemos acceso a la historia clínica, pero desde que entramos con NefroLink, ya a historia clínica de salud inscribimos en NefroLink. Tanto en hospitales, bueno, yo por lo menos soy la que tengo acceso a escribir en historia clínica en el NefroLink, que es el programa específico del servicio de nefrología. Hoy por hoy, de momento, sigo escribiendo en el apartado de atención médica, pero bueno, ahora os lo contaré, esperando que se incorporen los apartados específicos de cada profesional.
Claro, ahí explico lo que hago elaboración nutricional, diagnóstico nutricional y el tratamiento que implementemos. Y luego, aparte de, por suerte, estoy en un hospital, puedo comentarlo con el nefrólogo y con enfermería, lo que hayamos quedado, o si no, está escrito, queda todo registrado. A mí me es muy útil para ver la historia clínica y al principio pues era distinto, tiene que tener la historia del paciente, la historia clínica en papel, la analítica en papel y trabajar sobre eso. Ahora esto es una herramienta que, bueno, estamos encantados. Y si estoy en sede, a través de Citri, que es un programa con una nube, podemos entrar a este mismo programa. Antes de todo esto, desde el Servicio de Nutrición, que participamos en el grupo de la Estrategia Balear de Enfermedad Renal Crónica, en el grupo de nutrición, hicimos un proyecto de investigación para ver una fotografía de cómo estaba el estado nutricional de los pacientes en diálisis. Participamos todos los hospitales de Baleares, también Ibiza y Menorca, que a veces nos cuesta llegar a nosotros como viviendo en Mallorca. Y los datos que salieron no son muy distintos a los que salen en los artículos científicos a nivel internacional. El 60% de los pacientes en diálisis están en alguna escala de desnutrición, según la escala MIS, la escala para valorar esta desnutrición. Con esto que hicimos, trabajar en un protocolo que se presentó a IBE Salud para pedir la incorporación del dietista nutricionista en los servicios de nefrología para realizar este cribado, valoración nutricional y, por supuesto, de tratamiento. O sea, yo creo que Alcer siempre ha creído que este servicio que damos debe hacerlo IBE Salud directamente. Estamos aquí, llevamos años haciéndolo, pero somos un trabajo profesionales sanitarios que deberíamos estar integrados dentro para facilitar todo este proceso que estamos haciendo desde fuera y que se ha mejorado muchísimo, pero no quita que somos personal externo. Y hacer la evaluación nutricional como dicen las guías. Las guías dicen que sea por un dietista nutricionista y cada 6 meses, las caduquí del último año. Vale. Y el futuro, pues está a punto, no sé cuándo, en qué momento, este apartado de Nefrolink se incorporará, es el apartado específico de nutrición, donde estarán todas las escalas que se podrán descargar para hacerlas, por primero, el cribado del estado nutricional, que se hace cada 6 meses. Si ese cribado es positivo, se pasa a hacer la evaluación nutricional a través del MIS y USG, datos antropométricos, parámetros analíticos, cribado de sarcopenia, disfagia y la historia dietética. Y lo importante y un poquito la novedad va a ser que cada 6 meses saldrá una alarma en el programa diciendo este paciente necesita hacerse cribado nutricional. Si este cribado es positivo, habrá que hacer evaluación nutricional y, obviamente, tratamiento nutricional para evitar la desnutrición que sabemos que es tan peligrosa, bueno, para el enfermo renal. Y dentro de poquito también ese apartado será el ejercicio físico con sus escalas, la psicóloga y el trabajador social. Y muchas gracias. Y veo el tiempo ahí. 8 segundos. Es que a lo mejor os quieren hacer alguna pregunta. Pero tenemos preguntas ahora, ¿vale? Sí. ¿Alguien quiere? Sí, por favor. Buenos días, Hola. Soy Eva Segura, soy fisioterapeuta. Enhorabuena porque, bueno, conozco Alcer sobre todo su vicepresidente y sé el trabajo multidisciplinar que hacen. Y me pregunto, bueno, yo estoy muy preocupada por el tema del ejercicio, de mover a los pacientes. Me pregunto por qué, por curiosidad, porque al final yo siempre pienso que alguien tiene que hacer el trabajo. ¿Por qué han buscado la figura de un preparador físico en vez de un fisioterapeuta? Si ha sido casual, ha sido en base a que han buscado ese perfil. Aunque, vamos, lo primero es reconocerles el mérito, no sin ningún tipo de crítica. Gracias. Bueno, ¿contesto yo? Vale. Bueno, en principio es porque así se le hace, una evaluación, ¿no? Buscan un lugar para poder hacerle una evaluación y luego le prepara unas plantillas para que pueda hacer en casa o directamente en hemodiálisis. Es cierto que un fisioterapeuta sería también muy bueno, pero supongo que son poquitas horas, hay que priorizar, no sé si a lo mejor... Bueno, esto Irene, igual lo sabe mejor. Sí. Hasta lo que yo sé un poquito es que los fisios, si se encuentran en el hospital, el educador físico deportivo, o sea, el fisio, igual prepara al paciente para hacer un ejercicio consecutivo, pero cuando esté ya recuperado, y con Matías en sala, pues hace la rutina para darle continuidad a ese ejercicio físico. No sé. Sí, yo creo que con él, no sé. Es un poco más
Fomentar el hábito saludable, hábito de vida saludable, como dice Elena y Cristina, un poco dándoles unas pautas para que en casa puedan hacer algún ejercicio con unas gomas y con unas pelotas para que tengan ese hábito. No es no es una terapia de una dolencia, sino más bien es eso, es que adquieran unos hábitos más saludables, que les convenzan de la importancia de caminar, pasear y hacer esos ejercicios en casa. Bueno, yo conozco, por ejemplo, también en Alcer Turia, en Alcer Castalia, yo trabajo en Valencia, allí cuentan con fisioterapeutas. Ya les digo, creo que lo principal es que haya alguien. Yo siempre digo de broma que incluso si pasa la señora a la limpieza y pone una bici, la señora a la limpieza es perfecta. O sea que partamos de eso. Pero es verdad que nosotros, bueno, ahora luego tenemos una sesión de ejercicio, yo soy ponente allí y vemos que el dolor es algo constante en estos pacientes. Son comórbidos, sabemos que tiene un chalsón altísimo, entonces yo veo pacientes amputados, fracturas de cadera, prótesis y sigo pensando que lo mejor es que alguien lo haga, pero si pueden elegir, yo creo que el profesional es el fisioterapeuta porque vamos a tratar gente que no solo tiene problema renal, tiene mucha patología alrededor, pero en cualquier caso reitero mi enhorabuena y ojalá en Nefrolink esté reflejado, igual que ahora está reflejado el trabajo del nutricionista, esas valoraciones cada 6 meses, cada 12 meses para ubicar esa fragilidad y ponerle remedio porque esta gente está en este sentido abandonada a nivel físico ahora mismo en la mayoría de unidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo una pregunta, porque yo creo que uno de los momentos peores para los pacientes, cuando están en diálisis también, ¿no? Pero es cuando le decimos que tienen que empezar diálisis, ¿no? Y todavía no han empezado, ¿no? Entonces, quería saber si tenéis ese tipo de pacientes. ¿Es el paciente, la familia, le cambia la vida porque es un drama? Y si en ese momento tenéis alguna actividad específica o cómo lo hacéis. Sí, lo tenemos y tenemos muchos pacientes que están en esa fase ahora mismo porque cuando les detectan la enfermedad renal ya vienen a la asociación, entonces ya les vamos haciendo seguimiento y ya cuando tienen la consulta donde se les avisa de que tienen que empezar a entrar en diálisis o les hacen elegir peritoneal o diálisis, pues nos lo consultan y a veces, bueno, en el departamento de psicología sí que hemos hecho a veces un taller donde hemos elegido pacientes que hacen peritoneal y pacientes que tienen que elegir si peritoneal o hemodiálisis para que puedan tener un poco taller grupal donde puedan hablar de los pros y los contras y les ayude a tomar esa decisión. Muchísimas gracias, Elena y Cristina. La verdad es que los talleres que hacen las profesionales, la verdad es que están muy bien valorados, siempre nos lo dicen. Y la verdad es que hacen un trabajo estupendo y siempre están al día, se van formando y tratan con mucho cariño a los pacientes, que es lo que al fin y al cabo necesitan. Pues si os parece, pasamos a la segunda parte. ¿Me toca? ¿Ah? Sí. No estoy preparado. Bueno, la siguiente ponencia es de Antonio Cabrera Cantero, que nos va a hablar de un tema que es muy interesante. Yo como nefrólogo de vez en cuando lo veo, ¿no? Y que dice, no, es que ya ha cumplido los, no sé, son 14 o 16 y allá que te va. Y allá que te va, no siempre estamos preparados, por lo menos es mi experiencia personal. A nosotros nos llega algún paciente así de La Paz, que tienen una experiencia enorme en tratar, desde luego, a niños pequeñitos y adolescentes. Y claro, cuando me llega a mí, que me encargo de eso, a veces es un mundo inestable para mí. Y me parece perfecto que nos ilustres sobre ese periodo que no es fácil para el adolescente, pero también para el nefrólogo. Gracias, lo intentaré. No sé si ilustraros, pero por lo menos poner lo que hemos trabajado en el grupo, ¿no? Bueno, pues buenos días. El trabajo, ante todo, el trabajo que estamos haciendo, que voy a presentar ahora, es un trabajo del grupo de trabajo, valga la redundancia, que tenemos de infancia y adolescencia, que tenemos dentro de la Federación Nacional Alcer, un grupo también multidisciplinar, donde está Irene también por la parte, al igual que yo, madre y padre de niños con una enfermedad renal crónica,
pacientes adultos que han sido pacientes renales desde niños, que fueron trasplantados o están en diálisis, que son ahora adultos. Hay trabajadores sociales, hay psicólogos de los diferentes alférez y sobre todo decir que yo ahora hago de portavoz, pero que realmente es un trabajo de todo este grupo y que es lo primordial, ¿no? Bueno, para cambiar por aquí, declaro que no tengo ningún conflicto de intereses. Y bien, la transición, el tema es este, ¿no? La transición de pediatría a adultos, que es como os comentaba, pues el fruto de este trabajo de este grupo, que tengo el placer de coordinar en la Federación Nacional Alfer. Y bueno, pues un poco como nos anticipaba el doctor, ¿cuál es la situación actual? Pues la situación actual es que en la mayoría de casos es que los niños llegan a una edad, dependiendo de la comunidad puede ser 16, 17, dependiendo de la edad 18, pero llegan al punto y muchas veces, venga, pasan de un lado a otro de la puerta, como ilustra la figura, y pasan de estar en un entorno muy protector, muy cuidado, en el que todo el mundo les conoce, en el que han estado cuidados desde pequeñitos, porque llevan muchos años, muchas veces, ¿no? en nefrología pediátrica, a un equipo de adultos, que a veces es incluso otro hospital, como nos contaba ahora mismo el ejemplo que nos ponía de La Paz y su hospital en Guadalajara. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Pasan de un entorno, de un hospital conocido donde le lleva muchísimos años, tiene un profesional que ya es casi un miembro de la familia porque se ven a menudo durante revisiones y de repente pasan a un servicio de adultos, un hospital nuevo que no conoce a nadie y eso, pues, evidentemente supone pues, un shock para esa persona y para la familia, para ambos, ¿no? Luego, muchas veces el médico adulto lo que recibe es su historia clínica, pero no conoce a la familia, no conoce cómo ha llegado hasta ahí ese niño, cuántos sustos, cuántas vicisitudes tuvo que pasar, no conoce sus antecedentes psicológicos, su situación social, familiar, etcétera, ¿no? Y por intentar comparar un poquito lo que sería un centro de pediatría y un centro de adultos, las diferencias tan grandes que hay y que percibe el paciente, ¿no? Un centro de pediátrico suele ser agradable, divertido, colorido, personalizado, el niño lo conocen todos, se siente que lo cuidan porque lleva ahí muchos años y así ha sido, enfocado en la familia, no solo en el paciente, porque el pediatra debe mirar a la familia, ¿no? Y paternalista, proactivo, antes de que le ocurra algo, el pediatra siempre está mirando, ¿no? Porque es un proceso de evolución, es un niño que está en crecimiento. Mientras que la medicina de adultos, los adultos todos, lamentablemente, vamos en decaimiento, ¿no? Es un punto diferente de vista, ¿no? Y claro, un centro de adultos pues es todo lo contrario, es muy clínico, es funcional, básico, impersonal. Y esto no es crítica, ha de ser así, es lo lógico. Eres un paciente más, sabemos todos los que somos adultos, sientes cierto desapego, sobre todo en el momento en que cambias, hay un enfoque más individualista y más reactivo. Por ese enfoque distinto de la medicina de adultos, pues un poquito más reaccionas, ¿no? Acción, reacción, ¿no? Mientras que el pediatra es más proactivo, ¿no? O sea, intenta anticiparse. ¿Qué obstáculos nos vamos a encontrar en la transición? No obstáculos por parte de la medicina, sino por parte de los propios pacientes y la familia, ¿no? La conducta dependiente que pueda tener, el grado de madurez que tenga ese paciente, las comorbilidades, si tiene un problema cognitivo, tiene un problema visual, auditivo, etcétera, ¿no? Todo esto nos va a sumar, o problemas de movilidad, ¿no? Todo esto se va a sumar a la dificultad de hacer una transición en el momento adecuado, ¿no? Desconfianza que pueda sentir por el nuevo profesional. Fijaos que eso está en las dos partes, tanto en la familia como en el paciente. Porque la familia también tiene un trato exquisito generalmente por parte del pediatra y claro, de repente llega un profesional nuevo que le trata con otro tipo de enfoque, porque es como debe de ser, pero claro que genera una ansiedad, una desconfianza en la familia también, ¿no? Y por parte del paciente, pues, ¿qué ocurre? Pues que puede haber una pérdida de adherencia al tratamiento como consecuencia de todos estos cambios, de la edad, todo que es complicada, ¿no? Ahora lo veremos, ¿no? Y por parte de la familia puede haber un exceso de control, de una dependencia emocional del médico, del pediatra, con el cual está ligado desde hace muchos años. Puede haber una tendencia a la sobreprotección, lo sabemos. Yo soy padre de un niño con enfermedad renal, siempre tienes a cuidarlo, es tu tendencia, ¿no? Además es que cuando te ha tocado, y esto hablo en experiencia propia, es desde pequeñito que con meses le diagnostican y lo llevas siempre con mucho cuidado, porque para ti es pues tu hijo que tiene una enfermedad, ¿no? Y es normal. De repente hacer el cambio es difícil, de pensar que un día lo va a llevar el médico y va a ser el responsable de su medicación y de todo cuando te has ocupado siempre de ello desde pequeñito, ¿no? Entonces, esto hay que hacerle también ayudar en el proceso de transición a que esto cambie, ¿no? Y bueno, pues, y sobredimensionar la gravedad, sería un poquito lo mismo, ¿no? Es la tendencia que tenemos todos los padres con un hijo enfermo. ¿Y por qué pensamos que es necesario un programa de transición? Todos los que estáis aquí seguro tenéis interés y conocéis el porqué, ¿no? Pero principalmente por un estudio británico que hace unos años ponía de manifiesto que es muy importante porque tenemos una época
entre los 18, los 24, 25 años, que es donde más rechazo de órgano trasplantado se produce, donde menor adherencia al tratamiento, porque se junta todo, se junta la etapa de la vida, todos hemos sido jóvenes, hemos sido adolescentes y una edad complicada en la que no deberías de estar pensando en una enfermedad. Porque los que no hemos tenido la suerte de ser jóvenes sin enfermedad, pues no pensábamos en ello, ¿no? En la salud en ese momento, pensábamos en divertirnos, en pasarlo bien. Claro, un niño con una enfermedad renal tiene que pensar en esto y esto hay que hacérselo ver. Entonces, claro, si justo en ese momento, en ese cambio, además hacemos un cambio de hospital, un trato, un nuevo profesional, pues claro, ese estudio lo que venía a poner de manifiesto es que cuando hay un programa de transición que consigue llevarlo de la manera adecuada, el rechazo al injerto es menor, la adherencia al tratamiento es mayor y todo se lleva con mayor éxito, con lo cual disminuye la posibilidad de rechazo, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también por otra parte, como necesidad, cada día hay más jóvenes que llegan adultos con una enfermedad renal crónica diagnosticada desde pequeño. Como cada día se diagnostican antes, afortunadamente, esto hace que llevan un cuidado y aunque no tenga una cura, sí que se logra prolongar el momento del trasplante. Entonces llegan muchas veces a adultos, yo creo que ahora más que antes, y cada vez será más, pienso yo, con la enfermedad de base, sin haber sido todavía trasplantados, etcétera. Y en general, esto hay muchísimas excepciones, pero en general el nefrólogo de adultos tiene menos conocimiento de enfermedades congénitas renales que el de pediatra, que está acostumbrado a bregar con ellas desde siempre, ¿no? Entonces, esto creemos que también es necesario que se vaya cambiando porque cada vez va a haber más, ¿no? Niños o jóvenes adultos que van a llegar todavía con una enfermedad congénita que todavía no llega al momento de trasplante y necesita saber cómo tratar esa enfermedad y darle una continuidad a ese tratamiento que ha llevado en pediatría, ¿no? O por otra parte, la madurez de un joven es muy variable. Es decir, que una edad, ponerle un número es muy complejo. Tiene que ser algo flexible. No puede ser 18, ni 16, ni 19. Tiene que haber una etapa y tiene que entenderse la transición como un proceso, no como un punto de corte, sino como un proceso y que sea adaptable en función de la edad y de las circunstancias de esa persona, de su madurez, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, un niño que estaba a punto de llegar al trasplante no será el momento adecuado de hacer la transición. Vamos a esperar que acabe todo ese proceso, que esté la cosa estabilizada y entonces sería, ¿no? Igual se va a los 20 años, pues tiene que ser algo así flexible, ¿no? Hay que involucrar a la familia, hay que darle educación para que pueda hacerse cargo de su salud una vez que se ha transferido a adultos y, en definitiva, es que tanto el profesional como la familia debería ayudarle a dar ese salto a ese joven y pasar al otro lado, a la medicina de adultos, ¿no? Al mundo de adultos. ¿Por qué hemos creado este documento? Que os traigo aquí y os enseño un poco. Al quien quiera uno a la salida os lo entrego. Hemos tenido unos pocos ejemplares. Pues lo hemos creado porque pensamos, primero de todo, que hay cada vez más interés por parte de los profesionales en los últimos años por lo que es el proceso de transición, porque creemos que es necesario. Vosotros conocéis muy bien, todos los que estéis interesados en ello, ¿no? La transición, conocéis muy bien todos los aspectos clínicos, pero en nuestro punto de vista como paciente, y esto es un tema puro de paciente, ¿no? De cómo se siente, más de cómo está la enfermedad, aparte de la enfermedad, pues creemos que era importante que tuviera nuestro punto de vista, ¿no? Y la intención de este documento no es servir ni mucho menos de guía absoluta, sino dar recomendaciones y que sea útil, nada más, ¿no? Que os pueda ser útil cuando haya que instaurar un servicio de transición, un programa de transición en algún centro, ¿no? Como objetivos generales que nos marcamos en el documento, pues son estos: asegurar una adaptación adecuada, preparar a ese niño, ¿no? para que haga un proceso adecuado, tenderle este puente que podemos ver aquí para que vaya al otro lado e irlo dibujando poquito a poco, ¿no? Y que consigamos una transición exitosa desde todos los puntos de vista y una integración adecuada de ese chaval en el centro de adultos y que se sienta, pues que no le han dado una patada y le han lanzado al otro lado, sino que ha habido un proceso gradual, ha estado organizado y se sienta bien atendido, ¿no? Luego podríamos hablar de los objetivos específicos, pero tampoco me voy a extender porque me voy a pasar del tiempo, pero en definitiva sería más o menos lo que veis ahí enumerado. ¿Y qué modelo hemos adoptado? Hay muchos modelos de transición, hay mucha literatura sobre esto. Nos hemos quedado con después de debatirlo bastante, que no es nada del otro mundo. Esto se puede encontrar en muchos lugares, pero en el fondo lo que buscamos es que parte de ese proceso donde está el joven y la familia, los cuidadores, inicie ese proceso de transición y acabe siendo el joven el responsable de su salud y de su cuidado, y siempre coordinado por una figura que sería la enfermera o gestora de casos, que será el nexo de unión de todo el resto de profesionales, ¿no? En un inicio lideraría el equipo el nefrólogo pediátrico, que conoce todo el historial de la familia, etcétera, y acabaría siendo el nefrólogo de adultos el que finalmente se haga cargo y se lidere ese grupo hasta completar el proceso.
definitivamente, ¿no? Y todo el resto de profesionales, enfermería, trabajadores social, psicólogo, nutricionista, farmacia, pues al final, en ese proceso de transición, ese equipo de transición deberían de coordinarse a través de la gestora de casos, ¿no? Si hay otras comorbilidades, si hay un traumatólogo, si hay otorrino, hay oftalmología, cualquier otra especialidad que pueda haber, pues también debería formar parte de este equipo para que al final se tenga todo en cuenta, ¿no? Al final ese proceso, nosotros lo hemos dividido en dos. Hay por ahí un programa de transición que optan por 3 etapas. Nosotros hemos considerado coger 2 etapas, una entre 12 y 18 y una segunda que sería la de transición. La primera es prepararlo y la segunda transición hasta entre los 18 y los 22. Y fijaros que empezamos a los 12, una edad temprana. Pero eso hay que empezar ya a esa edad, a irle inculcando al niño, tienes que tomarte la medicación tú solo, tienes que irlo preparando para que él se vaya haciendo, para que sea realmente responsable, ¿no? Luego, ese informe de transferencia que había que pasar desde la primera etapa, o sea, de pediatría a adultos, pues debería incluir pues, todos estos puntos que hemos considerado. Podría haber alguno más, pero principalmente que incluya un informe psicológico, un informe de esa enfermera gestora de casos que conoce muy bien al niño, que trae todos sus datos ya no solamente médicos, sino también sociales, etcétera, por lo que ha pasado, porque realmente hay dramas, como todos sabéis. Un informe de nutrición, informe de trabajadora social, si es necesario, no todo va a ser necesario siempre, y que al final que haya una carpeta física, donde o una app, puede ser, cada vez hay más tendencia a ser digital, donde toda esa información pues, esté disponible para el nefrólogo de adultos, ¿no? Los objetivos de la integración en la unidad de adultos pues sería, primero, que sea autónomo en el cuidado, que asuma sus propias decisiones de cuidar de su salud, que sea capaz de tomar esas decisiones de manera independiente, que no tenga que preguntar a la mamá si se toma la pastilla ahora o se lo toma a la tarde, sino que eso ya realmente lo tenga asimilado. No siempre ocurre. Vosotros, los que estáis adultos, lo sabéis, cuando tenéis un paciente joven, ¿no? Y al final, minimizar el impacto de las decisiones médicas en el proceso de conversión a adulto, ¿no? Bien, y se nos ocurrió un concepto, que es el pasaporte de transferencia, le llamamos así, pasaporte de transferencia. Sería una especie de carné por puntos. Esto es lo que intentamos es que sea algo motivador para ese joven. A mí me han dicho algunos médicos, dice, esto pueden verlo como algo infantil. La idea es que no sea infantil, sino que sea motivador. Todos tenemos un carné de conducir, tenemos que cumplir unos requisitos para que nos lo den y para que nos lo mantengan, ¿no? Por ejemplo, pues sería algo así, que haya que cumplir una serie de puntos y que le sirva como una guía donde él pueda consultar y decir, mira, si tengo que mejorar en esto, que él pueda ver, como ni más ni menos como se hace en la escuela, ¿no? Él pueda ver cada materia, qué es la que le falla y cuál es la que está fuerte, ¿no? Y al final, que cuando consiga superar toda la puntuación, esto le pueda ayudar cuando tenga completado es cuando esté apto para pasar al siguiente paso, a la transferencia al servicio de adultos. ¿Cómo evaluar a ese chaval? Incluimos unos cuestionarios con una serie de preguntas, casi todas ellas muy de la vida, de la sensación, de la madurez, de cómo se siente. Y hay 3 cuestionarios. Uno en una etapa inicial, cuando se inicia ese proceso de transición. Uno en una etapa intermedia, o sea, alrededor de los 17, 18 años. Y uno final, cuando ya está en el final de ese proceso, ¿no? Lo importante es que ese cuestionario no tiene que rellenarlo solamente el chaval, el joven adulto, sino lo tendría que hacer él, su familia, y lo tendría que hacer también la enfermera gestora de casos, ¿no? ¿Por qué decimos que es importante? Porque es la manera de darle una visión de 360 grados. Y, por ejemplo, se preguntas a un chaval si es, ahora buscando una pregunta, ¿no? Coopera en las tareas del hogar. Estoy viendo la pregunta por aquí que pone, ¿cooperas en las tareas del hogar? Pues seguramente él dice, yo trabajo un montón. Su madre seguramente dice justo lo contrario. Y bueno, pues es un momento y la enfermera o la gestora de casos o la psicóloga que le esté llevando dirá una opinión intermedia, ¿no? Un poco más. Pues al final escoger los 3 puntos de vista, intentar sacar la verdad, como hace la policía cuando interroga, ¿no? Intentar sacar la verdad cogiendo varios testimonios, ¿no? Pues un poquito esa es la idea de estos cuestionarios. Y nada más, simplemente esto es lo que os quería presentar, es lo que consiste. Y sobre todo, como conclusión, ¿no? Lo que me quedo es que, porque a veces cuando lo hemos presentado, me han dicho algunos nefrólogos pediátricos, me han comentado, pues, pero esto es muy difícil, evidentemente, que es complicado. Dice, claro, es que ¿cómo coordino yo con el centro de adultos? Me coordino, que además está lejos, para poder llevar durante años todo este equipo. No es nada fácil, es muy complejo. Pero hacéis cosas más difíciles, como trasplantes, por ejemplo, entre totalmente cruzados, ¿no? Y se hacen. O sea, hay cosas... ¿Por qué se hace? Porque es necesario, porque salva vidas, ¿no? Pues esto también, de alguna manera, en un proceso de transición adecuado, también acaba haciendo que ese niño... Es tan importante, lo que quiero decir es que es tan importante el curar como el cuidar, ¿no?
Al final, en la enfermedad renal que no podemos curar, que lo que hacemos es trasplantar para prolongar la vida, pues evidentemente es algo que no tiene un valor incalculable, pero ¿qué vida queremos que viva? Pues ya que tenemos hecho ese esfuerzo por trasplantar, por cuidarle y pues que sea la vida lo más placentera posible, y la transición creo que ahí tiene mucho que ver. Nada más. Gracias. Pues muchas gracias por la charla tan motivadora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Buenos días. Enhorabuena por la presentación y a Alcer por organizar. Yo soy Ramón Pons del Hospital General Universitario Castellón. Llevamos varios años con esta consulta de transición. Tenemos la suerte de tener al pediatra allí, físicamente. Yo empezaría, que es como empezamos nosotros, montando ya una consulta específica de adultos de hereditarias. La parte sanitaria de adelantar, que creo que es la más sencilla, la parte asistencial, clínica. Y yo creo que lo que ha triunfado en nuestro proyecto ha sido gracias a Alcer, que nos ha aportado esas otras cosas que necesita el paciente y la familia, sobre todo. Si el pediatra no está en nuestro hospital, que está lejos, herramientas tecnológicas. Es que además para los chavales es lo que va a hacer seguramente que hagan una integración, un seguimiento y luego hacer lo que ellos necesitan, ¿no? Como siempre en los pacientes. Siempre pensamos lo que nosotros creemos que es lo mejor para el paciente, pero el paciente puede tener un concepto completamente diferente, ¿no? El ejercicio físico, ¿no? A veces es una cosa que les puede motivar muchísimo. Y sobre todo yo creo que el futuro en este caso de transición, esta adolescencia tan difícil, herramientas tecnológicas. Sí. Están acostumbradísimos, saben mucho más que nosotros, incluso que ellos participen. Oye, enséñame, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Simplemente así. Creo que por ahí va a ir la cosa. Sí, todo lo que podamos evitar darle un papel a un chaval, mejor, porque no te lo va a agarrar, te lo va a tirar a la papelera. Entonces, le das una app, va a ser más fácil. Hay que echarle imaginación y, como decía, es complicado, pero hacéis cosas más difíciles todavía que esta. O sea, que yo creo, desde mi experiencia, que no me pasa eso, o sea, que los pediatras están en Madrid y es fundamental que el pediatra de Madrid te deje su contacto, porque hay temas que no lo conozco. Os cuento la anécdota de hace poco, ¿no? Viene una chica adolescente con su madre y venía la madre un poco así, digo, ¿qué pasa? Y tal. Dice, no, es que quiere hacerse una operación de cirugía estética. Os podéis imaginar cuando la niña, yo no sabía ni qué hacer, porque no conocía la trayectoria, o sea, la conocía un poco, pero la trayectoria vital. Entonces, ese tipo de cosas, estoy seguro. Y yo decía, ¿por qué me la plantea a mí? ¿Por qué no lo ha planteado al pediatra que le conoce mejor, no? Entonces, el contacto con el pediatra o la pediatra que le ha llevado es fundamental, porque conocen mucho mejor su historia que no nosotros, que le hemos visto poco tiempo. Nosotros tenemos consultas físicamente, está el pediatra y el nefrólogo. Claro, eso es ideal. Pero es que se puede hacer telemáticamente también, se puede hacer una visita virtual. ¿Por qué no? Hay que trabajarse, ¿no?, al pediatra. Convencerlo. Pero yo creo que son compañeros y lo entienden, ¿no? Sí. Hay que convencerlos de que son muy buenos. Es complicado porque, por ejemplo, en Baleares no tenemos servicio de nefrología pediátrica. Bueno, tenemos nefrólogos pediátricos, pero no cuando tienen una enfermedad, ya están en ERCA, es decir, trasplante y diálisis, los derivan a Madrid o a Barcelona. Y claro, aunque los de aquí, que son una verdadera maravilla, los pediatras de Son Espases, están en el día a día, las decisiones importantes las toman en Madrid. Y claro, estos niños pasan adultos y cambian de hospital y de comunidad autónoma. Y claro, esta transición es complicada porque el pediatra de La Paz no se va a conectar online con el pediatra de aquí. Entonces, ahí se añade la dificultad que tenemos los de las islas de un cambio ya de total de comunidad autónoma y de todo, y de centro hospitalario y de todo. Pero la verdad es que hemos trabajado con mucha ilusión, ¿verdad?, este proyecto. Y yo creo que, bueno, costará implantarlo, como ha dicho Antonio, pero bueno, se ha hecho con ilusión y yo creo que algo ayudará. Sí. Yo creo que ahora nosotros tenemos que ayudar a difundirlo. Sí, claro. En relación a lo que decías, Irene, el tema de la conexión online, hoy en día a través de CIFCO se puede consultar un centro de referencia y es algo que se puede hacer, esa consulta. Desde aquí el pediatra puede consultarlo y si no a las RNs también se puede hacer la consulta a través del sistema de información
de efecto de referencia del Ministerio. Eso está implantado, o sea, que se puede hacer. Lo que pasa es que se hace servir poco. Lo digo porque hace poco tenía una reunión en la Dirección de Cartera Básica y me decían, es que en todos estos años ha hecho una consulta en España a las RNs, a las redes europeas de referencia. Y claro, es que a veces no lo usamos y tenemos los medios ahí, pero como no se difumina la información, no se usa todo lo que se debería. Pero están ahí. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y... Bueno, y ahora ya tenemos la última parte de este taller, que nos va a hablar Juan Carlos Julián de un proyecto muy interesante también, que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado ahora, de la dispersión de los pacientes, lo cual implica no solamente desplazamiento, sino todas las problemáticas que sean atendidos correctamente. Cuando quieras, Julián. Muchas gracias, Irene. Bueno, es un estudio tremendamente sencillo y cuyo origen viene pues, de una consulta que hicimos en su día al responsable de los registros de la Sociedad Española de Nefrología, hoy ya presidente de la sociedad, a Emilio, porque nos interesaba conocer qué dispersión tenían los pacientes fundamentalmente con enfermedad renal crónica y pacientes en diálisis, para analizar qué podíamos implementar desde las asociaciones de pacientes, como mis compañeras han hecho, ¿no? Cómo podíamos tratar mejor en los áreas que trabajamos en la asociación, fundamentalmente el área social, el área nutricional y el área de atención psicológica, porque cada vez, bueno, pues notábamos que los pacientes les cuesta más desplazarse y a ver realmente qué estaba la situación. La única forma que encontramos, si podemos pasar la diapositiva, no sé si lo puedo hacer desde aquí. La única forma que encontramos para poder analizar dónde viven las personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis era, bueno, pues en aquellas asociaciones, bueno, conflicto de interés, como responsable técnico de la federación, pues colaboramos con todas las entidades y, bueno, podría haber algún conflicto de interés. La única forma que encontramos para saber dónde viven los pacientes, en aquellas entidades Alcer que gestionan el transporte sanitario no urgente, bueno, pues son las entidades que conocen dónde vive el paciente porque tienen que ir a recogerlo y dónde son tratados porque tienen que llevarlos al tratamiento de diálisis. Y a la vez, y es otro dato que nos interesa especialmente, en qué hospital de referencia son tratados, porque en ese hospital de referencia es donde habían estado en su etapa de enfermedad renal crónica avanzada, prediálisis, y por tanto teníamos dos datos muy interesantes. Estas son las comunidades autónomas donde Alcer gestiona el transporte sanitario y donde hemos analizado dónde viven esos pacientes. No se trata de un estudio aleatorizado, ¿no? Hemos analizado todos los domicilios de los pacientes que se tratan con tratamiento de diálisis y que utilizan transporte sanitario no urgente, y que sí que es curioso, porque es una cantidad importante de pacientes, casi 6.000 pacientes, de 4 comunidades autónomas, 13 provincias españolas con diferente situación demográfica, y que, bueno, pues este es el mapa de población española, donde en las zonas en verde es donde se acumula la mayor parte de la población, y donde en esas 4 comunidades autónomas tenemos prácticamente todos los ejemplos, casualmente todos los ejemplos que podemos encontrar en la geografía española. Zonas donde hay muy poca población, como Castilla-León, Aragón, algunas zonas de Castilla-La Mancha, zonas donde hay mucha acumulación, con muchos centros poblacionales importantes, como Comunidad Valenciana, por ejemplo, de la zona de Galicia, Coruña y Pontevedra, y que nos puede dar pistas de qué puede suceder en el resto de España. Pero evidentemente esto no es un estudio aleatorizado y, por tanto, las conclusiones las tenemos que tomar con cautela. Sí que podemos sacar conclusiones de aquellos sitios donde se ha realizado, porque hemos analizado toda la población. Evidentemente eso se hace porque no hay datos concretos, estudios. Hemos mirado en la bibliografía nacional e internacional y no hay datos con enfermedad renal crónica de este tipo. Se hace porque tenemos una necesidad de atender a las personas de una manera más eficaz. Ahora lo veremos, pero la edad media de esta población es muy alta y si unimos que viven en zonas complicadas, pues aún más si tenemos en cuenta el transporte que tiene que ir.
Evidentemente porque queremos anticipar el impacto que pueda tener esta dispersión geográfica en la población que atendemos y creemos que es un objetivo común con los profesionales sanitarios y por eso lo queremos mostrar en este congreso. Y porque queremos paliar un efecto que también ha salido en algún estudio, es decir, la población que tiene más complicado, que vive más lejos del hospital de referencia y tarda más tiempo en llegar a su centro sanitario, tiene un mayor riesgo de pobreza y de exclusión social. Y con ello, bueno, pues también pueden aumentarse los problemas de tipo psicológico, nutricional y de atención social. ¿Qué metodología hemos utilizado? Pues muy sencilla. Lo único que hemos hecho es revisar los datos que tienen nuestras entidades y comparar la localidad de residencia con la localidad donde el paciente recibe tratamiento de diálisis y la localidad de residencia con el hospital de referencia que tienen para poder analizar cómo fue su situación antes de entrar en el tratamiento de diálisis y calcular los porcentajes que hay en cada comunidad, en cada provincia y cada comunidad autónoma. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, pues que la mitad de la población vive en una localidad distinta a la que es tratada. Esto tiene unas implicaciones importantes porque el hospital de referencia está en una localidad distinta a la que es tratada. Si a eso lo unimos, que normalmente suelen ser poblaciones que tienen el centro poblacional más lejos, tenemos problemas de transporte público para llegar y no olvidemos que las personas que están en tratamiento de la enfermedad renal crónica previo a diálisis no tienen transporte sanitario no urgente. Sí cuando entran en diálisis, pero no en este momento. Y las personas que están en tratamiento de diálisis sí que es un poquito mayor las que están fuera de su localidad de residencia. Más resultados de las comunidades autónomas que hemos analizado, Galicia es la que tiene mayor dispersión geográfica. Y eso tiene una explicación muy sencilla, es que Galicia tiene una población rural muy importante. Es decir, todavía es una de las comunidades autónomas donde todavía, y eso lo hemos visto en el primer mapa que les he enseñado, todavía hay mucha población que vive en las zonas rurales. Casi un 66% de los pacientes se tienen que desplazar a otra comunidad autónoma. Eso es importante porque, por ejemplo, Galicia, imagino que los profesionales, conociendo un poco esta situación, es una de las comunidades donde hay más diálisis domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Es un aspecto importante. Pero es que un poquito más tienen que ser atendidos fuera de su localidad en el hospital de referencia. Eso quiere decir que cuando esta población, que es una población muy rural, con una edad avanzada, que está en torno a 70 años, según los datos del estudio, en esos momentos no tienen transporte sanitario, con las implicaciones que puede tener para su atención clínica y psicosocial. La Comunidad Valenciana, por contra, de las analizadas, es la que tiene menor dispersión geográfica. Esto tiene que ver con que tiene mayores núcleos poblacionales y eso les permite tener centros sanitarios más cercanos a su localidad de residencia. Menos del 40%, hay una diferencia porcentual muy importante, tienen que desplazarse a otra localidad para ser atendidos en el centro de referencia y no llega al 40%, 35% de los que tienen que desplazarse para recibir su tratamiento de diálisis. Evidentemente, hay menor dispersión geográfica en ciudades donde tienen grandes núcleos poblacionales y, por tanto, pueden ser atendidos más cerca. De las analizadas, Alicante, Lugo, Zaragoza y Valencia son las que están en esa situación. Y hay mayor dispersión geográfica donde hay mayor población rural, en Teruel, Coruña, Castellón, Ciudad Real y Orense, de las que hemos analizado. Bien, ¿qué conclusiones sacamos de este sencillo análisis? Bueno, pues que hay un alto porcentaje de dispersión geográfica, más del que inicialmente creíamos que podría haber. Que a eso se une la edad de las personas que tenemos en tratamiento, que es bastante avanzada. Que cuando la provincia analizada
cuenta con un gran núcleo urbano, son menor en porcentaje las personas que tienen que desplazarse. Que las provincias con mayor población rural, que eso lo avanzaba, son las que tienen más problemas por la dispersión. Y que la edad avanzada, bueno, pues puede suponer un problema muy importante porque la residencia en zonas rurales también desciende las posibilidades de transporte. A eso se une que cada vez la población, bueno, pues tiene menos apoyos sociales porque los hijos, los familiares no suelen vivir con estas poblaciones y que todo puede hacer o influir en la atención que puedan recibir estas personas. Es algo a los que creemos que nos tenemos que tomar conciencia porque el riesgo de exclusión sociosanitaria es algo que pone en peligro la atención de estas personas. Y nada más, no quería, aquí tienen mis datos de contacto si quieren contactar y bueno, pues si hay alguna cuestión, encantado de solucionarla. Cosas que inquietan pero que tienen difícil solución, pero bueno, están ahí y es un estudio muy interesante. ¿Alguna pregunta sobre este estudio? Yo te puedo dar mi experiencia porque Guadalajara, sabéis, bueno, si no la conocéis, Guadalajara, la ciudad, está en una esquina y hay pacientes que están a 120, 130 kilómetros. Imaginaos el drama que supone para esas personas. Entonces, nosotros lo que procuramos es hacer técnicas domiciliarias en esos casos, que como podréis comprender no siempre es fácil. O sea, no siempre es fácil. Incluso hemos llegado a poner en lista de espera a pacientes, digamos, límite, por esta razón, casi exclusivamente por esta razón. Y ya hemos tenido cierto éxito en ese sentido, ¿no? De trasplantar a gente muy mayor que está en un pueblo muy lejano. Pero estoy de acuerdo contigo que no tiene una solución fácil, porque lo que se le ocurre a un familiar o a un paciente es decir, oye, ¿por qué no ponéis un centro de diálisis en Molina de Aragón? Molina de Aragón está en el otro lado, ¿no? Y entonces, claro, dices, sí, es una idea estupenda e incluso tal, pero es que es muy difícil, o sea, hacer ese tipo de soluciones que se le ocurren a cualquiera, en la práctica son difíciles. Y yo no sé, supongo que esto pasará en esas ciudades que tienen, o en esas provincias que tienen más dispersión y que tendrán el mismo problema, ¿no? Sí, tiene muchas lecturas. O sea, yo imagino que todos ustedes conocen los datos de las DOPS. Hablan de cuanto más lejano estás de tu centro de diálisis y el tiempo de recorrido supera la hora, la probabilidad de muerte por cualquier causa se incrementa más de un 20%. Bueno, pues eso, cuando hay dispersión geográfica, es relativamente frecuente, sobre todo en zonas limítrofes, en zonas de Albacete pegado con Comunidad Valenciana que tienen que ir a su propia comunidad autónoma y no a la otra que está mucho más cercana, pues tiene muchísimas implicaciones. De cara a la administración pública, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, pues que la dispersión es algo que tienen que tener en cuenta, porque la mayoría de los fármacos que ahora mismo se están aprobando, por ejemplo, para tratamientos, para enfermedades de base, enfermedades renales de base que crean el fallo renal, son de dispensación hospitalaria. Si tenemos una población muy rural que en esos estadios de la enfermedad no tiene transporte, por lo menos tenemos que tenerlo en cuenta para organizar mejor su atención, ¿no? Entonces, es un estudio tremendamente sencillo, pero que puede ayudar a dar conciencia de una problemática y poder atenderla con mayor seguridad. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Baleares el problema que gracias a Alcer, la verdad que presionamos mucho, conseguimos implantar la hemodiálisis en Formentera. Los pacientes de Formentera tienen que coger cada día sí, día no, la ambulancia hasta el puerto de la Sabina, la barca, con el invierno, con viento, mala mar, llegar a Ibiza, la ambulancia y para ir al hospital. Y la verdad es que era una situación realmente límite, era dramático. Y conseguimos que pusieran el hospital, pusieron una unidad pequeñita de diálisis porque hay 3 o 4 pacientes, a veces no hay ninguno. Pero claro, los recursos son limitados, los recursos económicos son limitados
Y es un problema porque luego tienes que formar a estos profesionales, tienes que tener actualizados el material. Y claro, pues ahí está la gran pregunta de si es estratégico y es una decisión que tienen que tomar las administraciones sanitarias. Pero bueno. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, sobre todo a los ponentes y a la oportunidad que nos ha dado este congreso de poder dar la voz de los pacientes y de Alcer. Muchísimas gracias.